Perfecto, muy buenos días. ¿Cómo estás, Jimé? Bien, buenos días. Yo creo que es una muy buena oportunidad para aclarar algo que les están contando a los compañeros de Aeroméxico y se lo están vendiendo como una verdad que no es nada cierta. Ah, qué caray. A ver, coméntame, dame el contexto. Mira, resulta que entre los sobrecargos de Aeroméxico están comentando que desde el 2011 yo firmé, no sé cómo afirman eso, pero yo firmé junto con Clavel, ya sabemos, una propuesta de contrato B que al final fue la que terminó trabajándose para el 2014. Yo quiero ser muy clara en decir que el contrato que se llegó a trabajar con Clavel en 2011 fue derivado de un inversionista PC Capital que había solicitado ese contrato porque nos iban a liquidar nuestro contrato original. No iba a haber un contrato B. Esa concepción de contrato B no existía. Era un nuevo contrato para una nueva empresa. Y sobre todo, el contrato que ustedes hicieron en su momento, hay que decirlo y reconocerlo, estaba por encima de lo que actualmente hoy tiene el contrato B. Fíjate, si me permites comentar, es verdaderamente lamentable cómo actualmente, y no es un tema privativo aquí de ASA de México, sino de los comunicadores, cómo se descontextualizan los temas y se tergiversan y se les da cierta línea. Yo creo que tendríamos que ser muy claros. ¿Me escuchas? Te escucho ¿Se me perfecto. escucha? Sí, Perfecto. Yo creo que tenemos que ser muy claros y dar el contexto correcto de las cosas para que la gente tenga pues tenga la verdad completa y no se confunda. Como bien dices, porque vienes en donde está su alrededor, hay que decirlo fuerte y claro, la clave está Marcela del Collado, la secretaria del Trabajo, está la delegación mexicana en pleno, dos compañeras y otro compañero pertenecientes a la delegación, y está también el papá, el padre de Luisa María Alcalde, don Arturo Alcalde, que bueno, pues tú y yo sabemos, tenemos historia, don Arturo ya tiene bastantes años asesorando a la Asociación Sindical de Sobrecargos y también de pilotos. Pero bueno, ahí estaba el equipo. Sin embargo, esta historia empieza en el 2010 cuando, pues el día 2 de agosto, Gastón Azcárraga solicita acogerse al concurso mercantil. Ya para el 10 de agosto somos citados, como tú comentas, nos reunimos en aquel edificio el Omega, edificio Omega, y en Polanco, contenedor acá, y todo esto a efecto de reducir los costos laborales, porque Atenedor acá, ya comentaba, y como bien lo había dicho Gastón Azcárraga, es que los altos costos laborales son los que llevaron a la quiebra a la empresa. Situación que tú y yo sabemos que eso fue una mentira, que finalmente se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia y lamentablemente, años después de que había muerto Mexicana, nos dieron la razón a los sobrecargos, al habernos negado pues al firmar no precisamente un contrato B, más bien una reducción de costos. Pero bueno, el tema es que en ese agosto, y lo recuerdo muy bien, y como tú bien dijiste, el día, más o menos el día 19 de agosto, jueves 19 de agosto, fue la última reunión que tuvimos ahí en el edificio Omega con la gente negociadora, tenedor acá, entramos a las 8 de la mañana y salimos hasta las 6 de la mañana de sábado, 6 de del la día mañana siguiente. del día siguiente, 20 de agosto, y ese mismo día, a las 11 de la mañana, nos presentamos a la asamblea en Villalongín, casi prácticamente sin dormir, y se presentó el proyecto de reducción de costos. Este fue el primer trabajo que se hizo. Déjame comentarte que, pues por ahí hay una anécdota, digo, me salgo un poquito, pero la anécdota es de que, pues era un conjunto de reducciones, ¿no? Vimos por dónde podíamos bajar el sueldo. Evidentemente, primero se hizo una cuantificación y de ahí empezamos a ver qué tanto podríamos apoyar este nuevo grupo para sacar a Mexicana adelante. Eh,
la aportación que íbamos a dar a los sobrecargos jubilados en aquel entonces eran 3 meses de pensión. Y así se planteó en la asamblea, y recuerdo muy bien una compañera, Patti Moreno, cuando se plantea este tema de los jubilados, que tendríamos que ceder 3 meses para que arrancara la empresa y le diéramos viabilidad. La mirada de mi compañera, así como de otras, pero se me quedó muy grabada, como diciendo, maldito traidor, ya nos vendió. Y mira lo que son las cosas, llevamos 10 años, con 3 meses, llevamos 10 años, todavía no podemos cobrar la pensión de jubilados. Pero esa fue una anécdota que me quedó muy clara, y cada vez que tengo oportunidad se la recuerdo a Patti. Y bueno, ese era el contexto. El contexto real era que estábamos al borde de la quiebra, todavía no cerraba la empresa. En fin, se plantea esta situación en la asamblea lo acepta, y ese domingo 21, no me acuerdo si es domingo 21, 22, domingo 22, nos citan, nos hablan por teléfono y nos dicen, es urgente que nos reunimos con Tenedor Acá, y ahí Jorge Gastelum, representante de Tenedor Acá, nos dice, no nos dan los números, estamos perdiendo mucho dinero, son 6 millones de pesos diarios por estar operando Mexicana, no nos dan los números, Banorte nos tiene asfixiado, nos tiene estrangulado todo el dinero que ingresa, se lo consume, se lo adjudica Banorte. Por otro lado, son 25 millones de dólares de fianza lo que nos está pidiendo la Yata. No nos dan los números. Vamos a cerrar la empresa. Y nos citamos ese lunes 23 de agosto, nos citamos ahí en la Secretaría del Trabajo con Javier Lozano, y ahí todos los representantes sindicales del grupo negociador que estábamos con Javier Lozano y Jorge Gastelum. Jorge Gastelum anuncia, señor secretario, no dan los números, no le vamos a entrar y nos vemos obligados a cerrar la empresa. A mí me parece que faltó mucha actuación por parte de Javier Lozano, puesto que ahí, por supuesto que como gobierno se pudo haber presionado a Banorte que no se estuviera cobrando lo chino, se pudo haber logrado una negociación con la Yata para reducir el costo de esa fianza. La Yata nos pedía esa fianza porque pues, te has de recordar que ya se estaban dejando de llevar a cabo los vuelos, y obviamente los pasajeros se estaban quedando con sus boletos en la mano. Entonces, no hizo nada el gobierno de Calderón, no hizo nada Javier Lozano, y el día 28 pues se da el cierre de Mexicana de Aviación. Y entonces ese es el contexto, ¿no? Se vienen los meses y hemos de recordar que Javier Lozano anuncia que quizás ya para el 12 de diciembre y todo eso, y luego anuncia, recuerdo una entrevista que le hace López Dóriga y le dice, no, pues es que pues no ha pasado nada, me chamaquearon, ¿no? Viene PC Capital y nos toca afinar algunos puntos todavía de ese contrato que inició en aquel entonces, y que finalmente, ya pulido, ya consensuado con PC Capital, se deposita en la Secretaría del Trabajo, y ahí se quedó, como tú bien dices, se quedó pues para siempre. Pero ese es el contexto. El contexto es que estábamos, primero, al borde de la quiebra, ya estaban parándose la mayor parte de los vuelos. Segundo, ya en la etapa de esa circular, pues evidentemente ya estábamos, ya teníamos meses de que Mexicana estaba en el suelo, y por supuesto en el caso de los jubilados, pues teníamos los meses de no percibir el monto de nuestras pensiones, así como todos ustedes, pues salarios, todo. Ese era el caos, ese era el contexto que nos llevó a este grupo. Por supuesto, lo digo fuerte y claro, pues evidentemente tú no estuviste ahí porque no era tu función, eras secretaria de actas, ¿no? Sí hubo ese grupo de negociador, insisto, acompañados y asesorados por Arturo Alcalde. En ese contexto de crisis lamentable fue que decidimos pues sacrificar todos esos logros sindicales que habíamos tenido durante años, decidimos sacrificarlos para darle viabilidad, darle una posibilidad de viabilidad a nuestra empresa. Ese es el contexto, y me parece desagradable que estos compañeros descontextualizan el tema y traten de aprovecharlo para grillar, acusarte de una situación que no eres responsable, y por otro lado,
pues evidentemente nosotros fuimos, las mismas circunstancias nos obligó a presentar una alternativa de este tipo, a diferencia, fíjate nada más, a diferencia del contrato B de Aeroméxico, en donde ya habían pasado X número de años de la quiebra. Obviamente Aeroméxico se había posesionado, igual que otras empresas, pero se había posesionado de rutas y slots de Mexicana. Aeroméxico ya no tenía a su principal competidor, es decir, la situación de concentración de mercado y la situación económica de Aeroméxico en su momento, pues era sumamente llevadera, sumamente positiva, y ese es el contexto en donde, en contubernio de un gobierno neoliberal, como era el PAN, en aquel entonces el secretario de Trabajo, empresa y el propio sindicato, dentro de un contexto de bonanza de la empresa, pues crean un contrato B más que por necesidad de la propia empresa de ajustar esas condiciones de trabajo, porque no había, ¿no? No había, insisto, Aeroméxico sin su principal competidor, pues evidentemente su condición económica, su condición de captación de pasajes se fue hacia arriba. Más bien aquí, pues es el aprovechamiento tristemente de la necesidad de los compañeros, del hambre, de ya tener varios años sin trabajar y que te digan, pues, si entras a trabajar Aeroméxico, ya te lo conseguí al 60, 55, 60%, y la gente bajo esa circunstancia, pues evidentemente dice, pues de eso a nada, pues yo le doy gracias a Dios que ya me dieron trabajo, pero insisto, son contextos diferentes. Este contrato que no era B, era un contrato nuevo, como bien decías, ya PC Capital nos iba a liquidar una parte en efectivo, otra parte a un plazo y otra parte en acciones. Así es. Era una situación diferente. Aquí en Aeroméxico no. Aeroméxico estaba en una posición boyante y criminalmente se firma un contrato B aprovechándose de la necesidad de los compañeros, de la necesidad de la gente. Y porque Tristemente. recordemos que fue una petición de Navarrete Prida el ingresar sobrecargos de Mexicana Aeroméxico, porque en ese momento estaba bastante álgida la protesta en el aeropuerto, tú te acordarás. Mira, es un hecho. Tristemente es la historia de cómo desactivar los movimientos sociales y los vas desmembrando, ¿no? La protesta estaba muy fuerte, había quejas, todavía la gente tenía la energía, todavía había unión y había que desactivar esa lucha. No había que resolver el tema porque finalmente yo, gobierno calderonista, ya tenía la instrucción de que Mexicana no arrancara, de desincentivar a cualquier posible inversionista, y por supuesto había que atacar el tema de los trabajadores. Y entonces, ¿cómo desactivas la lucha? Bueno, pues darles la reinserción a Aeroméxico y vas debilitando poco a poco la lucha social, y la gente, verás que la presión de Saudi Express se va reduciendo, la presión de insistir en que regrese Mexicana la va reduciendo, y Aeroméxico pues te vas quedando con todo, ¿no? Así fue tristemente. Esos son los dos contextos diferentes de cómo se da la situación. Y aprovechando esto, acabo de ver un video de Ciro Gómez Leiva, y para que veas cómo se descontextualizan las verdades, por decirlo así. Y entonces el video se refiere a la persona esta que iba en estado de ebriedad, se pasa un alto en una BMW y una moto se estrella y se mata, se muere la persona esta. Y bueno, finalmente la juez le da libertad bajo fianza. Ciro Gómez Leiva hace el comentario muy correcto, dice, ¿cómo es posible? Pues si bien es cierto, es un homicidio imprudencial, pues tiene agravantes, se pasó el alto, venía en estado de ebriedad, y en fin, una serie de irregularidades. Y hace la comparación, fíjate nada más, descontextualizando todo. Dice, ¿cómo es posible que con estos antecedentes a esta persona lo dejen libre y a Rosario Robles, por presentar una licencia apócrifa, lleve 16 meses 17 meses en prisión? Y cuando yo escuché eso, digo, ¿cómo un comunicador descontextualizando la verdad, pues eres totalmente criminal, diría yo, ¿no? O sea,
¿Cómo le pegas? Obviamente tratando de pegarle al gobierno. Pobrecita de Rosario Robles, lo único que hizo fue nada más presentar una licencia apócrifa sin darle el contexto de que pues, viene de un tema de muchos millones de De pesos. desvíos millonarios. De desvíos millonarios. Pero volviendo al tema, pues yo les diría, compañeros, yo creo que es importante que estén bien informados, que sepan la verdad completa. Me parece que utilizar una versión desde ese punto de vista solo significa esto. Están preocupándose porque tú puedes tener muchas posibilidades de ganar esas elecciones. Entonces, yo les diría a mis compañeros, tengan la verdad completa y genérense un juicio. A mí me parece que en este momento, yo volvería a insistir, como en todos, se requiere una pluralidad en ese sindicato. Ahí si bien es cierto, ha habido situaciones que aparentemente son buenas, pero bajo ciertas condiciones de explotación y de represión, también es cierto que hay cuestiones así abiertamente malas, ¿no? Ese fideicomiso del MRO, hay una total donde ya comentábamos que nosotros habíamos mandado un escrito, una solicitud a la Secretaría de Trabajo, porque en sentido estricto, la obligación sería de Ricardo de dar toda la información al respecto. Sin embargo, nosotros nos hemos enfrentado con un tope, ¿no?, de cero información, no reciben ni escritos, no te dan acta de recibo, en fin. Ese es el sindicalismo que nosotros no necesitamos, que los mexicanos nos merecemos otra clase de sindicalismo, otra clase de gobierno, otra clase de representantes. Yo insistiría, hay que meditar el voto y por supuesto, pues votar por gente, por luchadores verdaderamente. Tú eres una luchadora social en donde pues no eres un personaje espontáneo, sino traes ya toda una trayectoria y eso es lo que requiere el sindicato, gente con conocimiento y con compromiso hacia los compañeros. Básicamente eso es, no sé si tengas algún otro cuestionamiento, con mucho gusto. No, yo creo que eso sería absolutamente todo. Te agradezco muchísimo tus palabras y la confianza en mi candidatura. Me encantaría que en ASA se empezara a transparentar toda la información, que se deje la opacidad de un lado. Yo creo que tanto los jubilados como los activos de Mexicana, como las niñas de CLIC, que siempre son ignoradas, las y los, porque ya hay niños también en Aeromar. Generalmente Ricardo únicamente piensa en Aeroméxico, como si el sindicato únicamente estuviera conformado por Aeroméxico. Yo creo que hay que darle voz a todos, hay que transparentar la información que tiene el sindicato y sobre todo empezar a hacer un cambio que yo creo que es muy necesario porque ya están enquistados, llevan ya muchos años al frente del sindicato, brincando de un lado a otro. Yo creo que es la oportunidad de tener un tipo diferente de representación sindical. Siempre estaré para aclarar lo que me competa, lo que y siempre invitando a construir un futuro mejor. Pues sí, yo creo que sí. Te agradezco de verdad muchísimo este tiempo. Te lo agradezco de verdad porque finalmente es importante el que nosotros tengamos la libertad de ir a votar. Tú has estado al frente como representante sindical, igual que yo, y sabemos que puedes votar con toda tranquilidad. Después hablaremos de la cuestión de los folios. Yo sé que es una cuestión interna, pero el tachar el folio al momento de votar no invalida tu voto, porque esa es una de las grandes dudas que tienen los compañeros. Yo diría que dejen a un lado esos temas, vamos a votar y con toda libertad, pues, porque es parte de nuestra democracia, ¿no? Con toda valentía y libertad ejerzamos nuestro derecho al voto. Pues bueno, muchísimas gracias Está fallando nuevamente. Sí, está fallando. Bueno, muchas gracias por esta plática. Muchas gracias, con gusto, y muy buenos días a todos. Bye. Bye.